Corre, corre. Un viaje que hace eco en el presente. Un reloj de arena. De la uruguaya Teresa Corondi y con la presentación de Pablo Silva-Olazábal en la colección Iberletras. De Pablo podemos decir que es escritor y periodista con una fuerte impronta, un fuerte trabajo de rescate de libros y escritores. Y de Teresa Corondi, prioricé antes que el insert que tenía sobre tu biografía, googleando un poco, un reportaje que te habían hecho en la agencia Pacurombo. Perfecto. Tanto tu respuesta como las preguntas del periodista. Priorizo esa biografía para quienes no te conocen, Teresa, uruguaya, poeta, performer, gestora cultural, comunicadora y fotógrafa uruguaya. Teresa Corondi nació en Montevideo, declarada anarquista por aprendizaje y espinosista por convicción. Si tu Dios es el de Spinoza, fabuloso. Es poeta, performer, gestora cultural, comunicadora y fotógrafa aficionada. Además, fue letrista y vocalista líder en bandas de grunge, pop rock y folclore urbano. Ha participado en festivales internacionales, performance activistas e impartido talleres literarios y charlas en universidades de Argentina y Brasil, entre otros. Editó el disco Bo y participó del disco colectivo Sujeto Manontropo, además de integrar antologías y revistas literarias. En forma personal publicó Húmedas Mujeres, Inventario de Mujeres sin Registro, Underworld, La Palabra Interior, La Enunciación, Impropios, Tres Poetas Ocupas y Escandinavia. Ha sido antóloga en Del Salvo al Bartolo, un rioplatario poético, y participó en el libro de reflexión académica de la U. Buenos días, queridos. Bienvenidos a otro capítulo de la Feria Iberoamericana, del libro Chaco 2021. Bueno, con Corre, Corre, así que con gusto queremos compartir esta entrada. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Tere, por pensar en mí para esta presentación. Realmente es un orgullo estar en la Feria Iberoamericana del Chaco. Realmente es un placer y me parece bárbaro que estos tiempos de pandemia nos acerquen de algún modo, porque realmente yo jamás pensé que iba a ir a la Feria del Chaco y ya estamos. Teresa Corondi, el libro que vamos a hablar hoy se llama Corre, Corre, es una novela corta, una novela. Antes de ingresar en la propia novela, empiezo preguntándote por el título, Corre, Corre. ¿Hay reminiscencia, hay alguna referencia cinematográfica? ¿Por qué Corre, Corre? Bueno, referencias directas no las hay. Sí tiene que ver con mi naturaleza de llegar a la playa cada año durante hace ya bastante tiempo, de llegar a la Coronilla en Rocha, o sea que ya hay un detonador. Y una de las cosas más características mías en esos veranos es ir a correr, a trotar, de repente no correr, pero sí ir a trotar por la arena, descalza. Y bueno, creo que a partir de ahí, y como no quería que se llamara solamente Corre, porque es parte de la idea del libro, es justamente esa corre caminata, se me dio por como duplicarlo. También tenía que ver con lo sonoro, me gustaba cómo quedaba. Sin embargo, después de que Corre, viene al caso porque ya tiene que ver con el título. Después de que Corre estaba escrito, ya tenía forma, tenía contenido, tenía título, me topé con que existía una novela de Murakami que se llama Baila, Baila, Baila.
Y fue absolutamente sincrónico, porque en realidad yo no conocía esa novela. Había leído a Murakami, había leído Tokyo Blues, cuentos de Sauce Ciego, Mujer Dormida, pero no había leído este libro. Y me topé con esa coincidencia, no solo del nombre, sino que también se trataba de un viaje. Otro tipo de viaje acompañado de otra música, pero era un viaje al fin. Y bueno, eso es lo que puedo decir del título. Bueno, Murakami escribió también de qué hablo cuando hablo de correr, ¿no? Porque Murakami corre, Sí, ¿no? sí. Pero mi pregunta, ¿sabes por qué iba? Porque cuando vi que era corre, corre, son esos recortes o asociaciones que hace cualquier lector. Todos somos lectores y todos tenemos distintos abordajes. Es increíble ese milagro, siempre lo digo, de que cada lector tiene una lectura diferente, ¿no? Pero en este caso, en el título, pensé en Corre, Lola, corre. Incluso pensé que esta charla se podría titular Corre, Tere, corre. Sí. Mirá que cuando yo lo titulé, obviamente que me vinieron referencias cinematográficas, y Corre, Lola, corre fue una de ellas, pero no pensé en el título en base a eso, ¿no? Porque Claro. también pensaba en Forrest Gump, que corre, corre, Run, Forrest, Run. Entonces, o sea, yo soy cinéfila por naturaleza, y seguramente puede haber muchas referencias visuales y cinematográficas y en los títulos, pero no, fue algo como, bueno, quería que estuviera vinculado con la palabra corre y me cayó de esa manera. Yo te decía antes de esta conversación que toda novela es un viaje, toda novela es un clima. Podemos abordar de distintas maneras lo que es una novela, ¿no? Ese género tan plástico que es la novela, tan tremendamente maleable. Pero en este caso es específicamente, o sea, directamente, literalmente es un viaje. Sí, es un... Bueno, vos ya leíste La Enunciación, ¿no? La Enunciación, que es la primer novela, o por lo menos la primer prosa poética que tuvo como un intento de ser una novela y que también fue un viaje. Y que cuando arranqué a escribir La Enunciación, que tenía la intención de que fuese más narrativa, me fue tomando la poesía y terminó apegándose más a lo poético. Cuando terminé Corre, corre, lo empecé a escribir poco tiempo después de esa novela en prosa que fue publicada en 2016, y como que sentía la necesidad de una voz narrativa. Yo ya venía trabajando mucho lo poético, si bien cuando era más chica había estado escribiendo muchos cuentos, pero siempre tenía como la inclinación hacia la poesía, y me resonaba, me estaba pidiendo lo literario, mi voz me estaba pidiendo la narración, apegarme al relato del viaje, como que darle mayor continuidad o sostener lo que había arrancado con la Enunciación. Entonces, por eso se convirtió en un viaje y detonó también de eso que te contaba antes, y por eso yo necesitaba contar lo que me pasaba cuando corría. Y más allá de eso, empezaron a surgir, bueno, empezó a surgir esa voz narrativa, ese imaginario, ese otro mundo que ya dejó de pertenecerme, ¿no? Ya pasó a ser parte de lo que le pasa al personaje. Pero bueno, un poco fue eso, ese es el viaje, ¿no? Y tiene que ver también con un camino de reflexión, ¿no? Que es lo que cuando escribo y cuando trato de escribir con más largo aliento, que no solamente lo hago a nivel de prosa, sino que también lo hago en la poesía, porque de hecho a mí me gustan, sí, los poemas que son más breves y más independientes, que van cambiando de temática, pero en general me gustan mucho esos poemas de largo aliento, que conforman una unidad, un libro entero, ¿no? Entonces, con Corre, corre me pasaba eso, y me pasó a lo largo de todo lo que escribo, de ir como tomando protagonismo la reflexión, el pensamiento. Y bueno,
en ese viaje, un viaje por un camino, por un correr, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Hay mucho de contacto con uno mismo, uno está metido adentro, está contemplando el paisaje, está contemplando todo lo que pasa, pero también está meditando, ¿no? Hay como un ir en meditación y reflexionando. La novela arranca con, si se quiere, con un planteo realista, ¿no? En cuanto a que es un nosotros, uno supone que es una familia que llega a un balneario, a una playa del este, en fin, y la protagonista en un momento pasa del nosotros al yo, ¿no? A primera persona, que es cuando arranca a correr por la playa. Y esa parte, digamos, realista, aunque todo tiene exactamente el mismo tono, ¿no? Pero esa parte realista, pronto cambia radicalmente cuando la protagonista, la narradora, está sola. Cuando empieza con la soledad frente a la arena y a la playa y al mar, ahí el mundo empieza a cambiar, ¿no? Empieza a encontrarse como si fuera un viaje de un cuento tradicional de hadas también. Gerardo Ciancio en el prólogo, yo creo que lo dice muy bien, lo asocia en parte con Alicia en el País de las Maravillas. ¿Vos encontraste alguna afinidad así? Porque digo, Alicia en el País de las Maravillas va encontrando también distintos personajes extraños, ¿no? Pero en tu caso, reitero, es al aire libre, el paisaje es casi siempre el mismo, pero los personajes, o sea, lo que asistimos es a la narradora encontrándose con diferentes personajes e interactuando con ellos. Sí. ¿Cómo viste esa afinidad? Obviamente que la afinidad la encontré seguramente en el camino de ir construyendo, creando este relato. Había o hay un montón de referencias a las cuales no necesariamente están citadas en el texto, pero referencias que no solo tienen que ver con lo literario, sino que tienen que ver con lo cinematográfico también. Y sí, encontré eso cuando leí el prólogo. Había y hay afinidad. De hecho, mirá, acá tengo Aventuras subterráneas de Alicia. Este es el libro original, ¿no? No es Alicia en el País de las Maravillas, es posterior. Este es el cuento que le relató Lewis Carroll a las 3 niñas, ¿no? Una de ellas Alicia. Y como que tomé este libro después de haber escrito Corre, Corre, como que me hice de este libro y que fui encontrando esas afinidades. Ahora, yo creo que va más allá de una referencia, ¿no? Es a lo que uno se enfrenta, ¿no? En la soledad. Hay un nosotros, arrancamos un viaje, una familia, puede ser, eso después queda a voluntad del lector, claro. Pero luego está la persona, la protagonista, el personaje, se enfrenta a esa soledad y como todos cuando nos enfrentamos a la soledad y sobre todo cuando se trata de un tiempo relativo, ¿no? Y lo relativizo justamente porque, bueno, el tiempo en esta novela transcurre de pronto diferente. Y ahí qué pasa, ¿no? Ahí entra el pensamiento, entonces se empieza a mezclar lo real, lo verosímil, y de alguna manera con la fantasía, ¿no? Con lo que uno se puede encontrar a lo largo de un viaje, que cuánto le pone uno de subjetividad a todo eso que ve, qué es lo real y qué es qué es lo verdadero, ¿no? Ahí está esa pregunta. Pero sí, una cosa que me estaba pasando, que me pasó durante la novela, es que más allá de lo fantasioso o de los personajes que se puedan encontrar, muchos de esos personajes pueden ser reales en una suerte de locura. Hay otros que definitivamente se nota que no lo son, por lo menos no para el común denominador de la gente.
pero lo que sí intenté de alguna manera hacer era de naturalizar todo eso, que fuera como, si bien la protagonista por momentos se sorprende con cosas que le pasan, tampoco es la sorpresa de encontrarse con las cosas que se encuentran, ¿no? No es que, uy, me encontré con esto y ahora qué hago. Es como que lo toma también hasta de una forma natural y es como que está incorporado a la vida. Entonces ahí es donde de alguna manera queda la pregunta abierta. ¿Qué es? ¿No? ¿Es real? ¿Qué es? ¿Es una imaginación solo para hacerle compañía en el viaje? ¿El viaje es real? ¿Es un viaje? Toda esa pregunta. Sí, el tono de la narradora, de alguna forma, un poco me hacía recordar a tu poesía, en alguna forma, en este sentido. La narradora va narrando desde el pique, desde el principio, y reitero que al principio tiene un arranque realista, digamos, con las convenciones realistas, igual cuando está en las convenciones realistas, digamos, en ese grupo humano, en el nosotros que llega al balneario, siempre tiene como una distancia, ¿no? Hay una distancia, hay una cierta, una cierta mirada como aséptica, no sé si aséptica sería la palabra, pero digamos, una mirada distante y concisa, sobre todo concisa y muy clara de lo que está ocurriendo, pero no trasunta excesiva emoción. Y esa mirada clara, de una visualidad muy definida, cuando empieza a correr y empiezan a ocurrir cosas totalmente disparatadas o totalmente, digamos, fantásticas, el tono es exactamente el mismo, jamás cambia. O sea, pasa de un lado, de un registro al otro, y siempre en el mismo exacto tono, ¿no? Lo importante, en todo caso, es la voz, como ocurre en casi todas las novelas, lo importante es la voz narradora, el narrador es el personaje más importante, y acá lo que hace ella, lo que hace esta narradora es ir, bueno, constatando que van ocurriendo cosas, ¿no? Y se limita a decirlas. Obviamente a veces se sorprende un poco, dice, bueno, no sé qué, o caramba, en fin, pero tampoco, incluso esas sorpresas me hacían acordar un poco también a Alicia en el País de las Maravillas, o a otros relatos, por ejemplo, El Principito, estoy pensando ahora, que es eso, decir, uy, caramba, no sé qué, no sé cuánto, que es parte también de los cuentos tradicionales de hadas, ¿no? O sea, uno se va asombrando, pero hasta si no hay demasiado asombro, digamos, es un asombro literario casi el que hay. Ahora, no quiero forzar lo de Alicia en el País de las Maravillas porque tiene, reitero, nada que ver, pero estamos hablando y Alicia lo primero que se encuentra es el tema del conejo, aquel con el tiempo, con el reloj, ¿no? Y esta narradora lo primero que se encuentra es con un ejército de caracoles que llegaba tarde a todos lados. Sí. ¿No? Una encrucijada de Sí. círculos concéntricos en perfecta lentitud que yo iba acompañando con mi propia gallardía circular. Todo esto lo estoy leyendo de la novela, claro, ¿no? Uh-huh. Y ahí aparece también la reflexión desde el pique del tiempo. Sí. Bueno, lo que pasa que corre es eso. También por eso de pronto se puede sentir cierta distancia en cuanto a esa voz narrativa o a ese personaje, ¿no? Porque en definitiva quizá lo que es toda una reflexión filosófica y que tiene que ver es algo muy heraclitiano, ¿no? Con que por eso va pasando, con eso de que no siempre uno no se baña dos veces en el mismo río, todo va cambiando, está esa cosa del fluir, esa cosa de que todo está en permanente cambio y que el tiempo, la brevedad, ¿no? La brevedad del tiempo, por eso es un tiempo como un gran chicle, ¿no? Que se alarga, que se acorta, que se puede uno encontrar con una cosa y con otra en un breve lapso, y por eso también está el correr no por el apuro, no por el vivir la vida apurado, y por eso yo hablaba del presente, ¿no? Porque hay como un detenimiento breve
porque la vida es eso, es una brevedad, es un punto de partida del nacimiento hacia una muerte, ¿no? Entonces hay una reflexión sobre el tiempo. A mí, yo tengo, o sea, si bien no tiene nada que ver, vos me mencionabas Alicia en el País de las Maravillas, pero yo tengo adoración por el monogramático de Octavio Paz. Y el monogramático es un viaje reflexivo sobre el lenguaje, está anclado en el camino hacia Galta, pero tiene que ver con una reflexión del lenguaje. Y a mí lo que me pasa es esto, la novela quizás es una excusa para una reflexión más profunda y filosófica. Bueno, Gerardo Ciancio en el prólogo dice que es un viaje a través del lenguaje, eso ya creo que lo dije claramente. Y en un momento él escribe en el prólogo, cuando se comienza el viaje, o comienza el viaje a la playa, dice, es así como vemos desfilar por estas páginas, entre otras criaturas, a un aviador, a un dragón, a un misterioso jinete, a una niña que llora, a una mujer, a unos seres liliputienses. Bueno, ahí habla de Jonathan Swift y Lewis Carroll, que ofician de sustrato de este relato, un sepulturero, una muchacha que recoge caracolas y canta canciones propias del nonsense, un niño, una familia de picnic, por citar solo algunos. Esto digo para dar una pauta de la fauna que se va encontrando esta narradora, y donde se va encontrando, interactúa con ellos, e incluso, me pareció a mí, pero te lo pregunto, me dio la sensación que en cada encuentro, a la manera de las fábulas, hay una especie al final de pequeña definición. No de moraleja de esos encuentros, porque esa moraleja es muy abierta, pero esa definición es como abre, no cierra ese encuentro, lo deja como abierto. Por ejemplo, se encuentra con una mujer y dice, esa mujer, ahora no me acuerdo exactamente, pero digo simplemente, a ver, dice acá. Es la que estaba buscando una aguja, capaz. Claro, exactamente. Se encuentra con una mujer que está buscando una aguja de un reloj, ¿no? Ese reloj, bueno, en fin, la narradora reflexiona un poco, lo de la aguja en el pajar, una aguja de reloj, y de repente culmina ese encuentro, dice, para ella buscar el tiempo era toda su existencia, ¿no? Como que hay como que no es una moraleja, reitero, pero es como una reflexión que es poética, obviamente, porque buscar el tiempo era toda su existencia. Y ahí queda configurado ese encuentro. Y ahí ya pasa a otra cosa. En el caso de la narradora dice, mi existencia se centraba entonces en respirar, estar viva, vibrando al compás de la redundante existencia del planeta. ¿Qué digo del planeta? Del universo entero. Ahí le sirve ese encuentro con esa mujer como contraste, y hay una especie como de pequeñísima síntesis, a la manera, no sé si, qué te parece lo que estoy diciendo, a la manera de aquellos cuentos tradicionales, que se encuentran con tal cosa y hay una frase, obviamente, como eran para niños, era una moraleja mucho más explícita y directa. Pero aquí hay como un cierre en cada encuentro, ¿no? Sí, hay como, a veces es como la vida, ¿no? Yo siempre llevo conmigo esa pregunta del el para qué, de tratar de no ir al por qué, sino ir al para qué, ¿no? A lo que es lo que me va a provocar un efecto en algo que me pase en el futuro, ¿no? Como que todo me va a servir en la vida, todo es un aprendizaje, ¿no? Entonces me parece que justamente, si bien no hay moralejas, yo siento que tampoco este libro intenta moralizar sobre nada, pero en la reflexión del personaje lo que hace es tomar lo que le pasa como para, bueno, cerrar ese episodio, porque eso le va pasando en su camino, en ese viaje, en ese correr. Entonces, como que en cada encuentro, este personaje se queda con algo y trata de tomar lo que está viendo, lo que le está pasando para reflexionar sobre su propia vida.
y que eso es lo que lo que le va pasando y cada vez con más intensidad, ¿no? En la medida que va transcurriendo el tiempo, porque una cosa es arrancar a correr con todos los bríos, estás con las ganas en la mañana y después cuando va pasando el tiempo y cómo va operando el clima, el cansancio, los propios encuentros, ¿no? Cómo se va cargando el personaje, se va cargando para llegar a un lugar, bueno, y ver qué es lo que le pasa, pero tiene que ver con eso, ¿no? Esa reflexión, ese cerrar, es prepararse también porque sigue, ¿no? Te pasan cosas y sigue la vida, sigue el viaje. Sí, es una estructura que está en nosotros desde no sé cuánto, ¿no? Que es la idea de ese viaje, el viaje del héroe o de la heroína en este caso, ¿no? Y esos Sí. encuentros también, ahora no sé por qué me venía lo del Principito también, que el Principito va conociendo personajes y en cada personaje le genera a él, le deja una enseñanza o más bien le deja una conmoción y él a veces la verbaliza. Pero ese cuento, el Principito, obedece a una estructura que ya viene, que es milenaria, digamos, ¿no? Que es milenaria, sí, claro, y que no es solamente, no es solo de Occidente, ¿no? Es la idea no, para nada. del peregrino, o en este caso la peregrina, que va encontrando distintas estaciones en su peregrinaje, ¿no? Y que la van cambiando, la van cambiando. Por ejemplo, en un momento la narradora se encuentra con los caracoles, ¿no? Que me causó mucha gracia, porque también otro detalle que no estamos diciendo es que más allá de esta mirada distante, ¿no? Que yo veo, y de esta mirada como conceptual de las cosas, veo, por ejemplo, que en la narración la playa, yo te decía, es una playa, pero a la vez es como una playa abstracta, una playa filosófica, unas arenas del tiempo, ¿no? A mí, por lo menos en mi lectura, yo no veía la paloma, no veía Rocha, no veía. Veía una playa casi metafísica, ¿no? Donde va corriendo ella, ¿no? Y entonces se encuentra con, por ejemplo, con... no sé qué pensás de esto que te acabo de decir, de esta cuestión, de la metafísica o de cierta abstracción en el paisaje. Es eso, sí, es verdad que la playa también se va convirtiendo, ¿no? Como vos bien lo decías, al principio hay una realidad, o por lo menos aparenta haber una realidad desde cuando se inicia, incluso cuando se inicia esa bajada a la playa y a correr, y en la medida que va pasando el tiempo, incluso en las primeras partes, cuando se encuentra con algunos personajes, porque enseguida que sale a la playa ya empiezan a pasarle cosas y a encontrarse con algunas extrañezas, ¿no? Más allá de eso, igual en el transcurso, esos primeros encuentros tampoco son extraños y son fantásticos, pero ella los tiene como, bueno, medios naturalizados, o como vos decís, toma cierta distancia, es como un asombro literario, pero en la medida que eso va ganando carrera, es verdad que la playa, y también con el cambio del tiempo, de la geografía cambia un poco, incluso ella tiene que hacer referencias geográficas en algún momento, tiene que reubicarse, le pasan cosas que la desorientan mucho también, y aparecen, no sé, una puerta en el medio de la nada. Entonces, obvio que hay cuestiones metafísicas, también aparece la oscuridad, o sea, si uno piensa en una salida a correr temprano de mañana y aparece la oscuridad, ¿qué pasó entonces acá en este tiempo, no? Así que lo metafísico está presente, porque está presente el pensamiento, porque está presente la reflexión, y la reflexión sobre la existencia, ¿no? También hay, perdón, digo, es cierto también que la protagonista en un momento se va cansando, o empieza a sentir dolores, o también que, digamos, hay algo que lo baja a tierra, digamos, este relato, en cuanto a que se va, bueno, tropezando, o rayando con algunas piedras, en fin,
empieza a sentir el desgaste de esa corrida. Y en realidad también eso de alguna forma baja, son detalles, porque son detalles sensoriales, que bajan en el sentido, bajan a tierra este discurso que tiende en general a lo conceptual, ¿no? O sea, yo te iba a leer, pero no importa, digamos, cuando se encuentra con un ejército de caracoles, ella se siente, la narradora, que es un ejército revolucionario. Entonces, obviamente, de caracoles, que llegan tarde a todas partes, a todos lados, que me causó muchas gracias, llegan tarde a todos, pero igual la narradora siente respeto por esa actitud al menos, ¿no? Aunque sea totalmente, no vaya a tener resultados, no vaya a tener demasiados resultados un ejército revolucionario de caracoles, pero ella cambia y bueno, de nuevo, frente a cada encuentro, cambia o asume una actitud, ¿no? O cuando abandona a la mujer, esa de que está buscando en la aguja, dice, no la abandoné por soberbia, pero lo mío es otra cosa, y le sirve como contraste, ¿no? Le sirve como contraste. Sí. Ahora, en ese desgaste, ella va, te pregunto, va aprendiendo, pero también se va modificando, ¿no? Va desaprendiendo Sí. otras cosas. Sí, totalmente. Ella va como desapegándose también de lo material, se va desapegando de la ciudad, cosa que lo dice tempranamente cuando inicia, se va desapegando del cuerpo, lo va sintiendo, pero por momentos también como que va sintiendo como distorsiones, ¿no?, en el cuerpo, y, y va cambiando de estado de ánimo, y por eso lo que tiene Corre es que en esa serie de encuentros, y en esa serie de pequeños sucesos o episodios que va teniendo, hay momentos de humor, hay momentos de mucha angustia, hay momentos de miedo, hay momentos de nostalgia, es como que hay momentos de tristeza, y ella va absorbiendo y le van pasando esas cosas, le van pasando desde la narración, es verdad, de repente es como, porque claro, no se está deteniendo 100% en eso, está siendo como observadora de ese mundo, ¿no?, a lo largo de su corrida. Y esos pequeños anclajes a la realidad, desde la sed, el cansancio, el dolor, el que me tropiezo, etcétera, como la narradora, ¿no?, que dice eso, que le pasa, es como también hay como un llamado a la realidad, al momento, a lo que puede parecer real, a lo que es en sí una playa, ¿qué es eso? Y es como una forma de mantener un cierto equilibrio, de no perder, de no quedar solo en esa fantasía, ¿no? No quedar solo en eso conceptual, sino que hay una realidad. Claro. También se cumple, digamos, prioritario, yo creo, en toda novela, que es desde la primera, o de la más grande, que es el Quijote, que es la de que el personaje, a través de la novela, a diferencia de los cuentos tradicionales, el personaje experimenta un cambio, ¿no? O sea, es como una especie de, como ocurría con la novela de formación. También estoy pensando ahora, o sea, cambia mucho, ¿no? A diferencia de los cuentos tradicionales. Por ejemplo, acá dice, remover cada uno de los sentimientos y hacerlos brotar de los poros abiertos de heridas de sanación es un proceso sacrificado y lleno de dolor. Correr por la arena a velocidades desparejas, con la sensación de los talones ya agrietados de tantas horas, rasgando el derrotero y los dedos doblados ardientes, no era tarea fácil. Dice, pasaban por mí las emociones más diversas en la soledad buscada y comenzaba a sentir algo de sueño. ¿Qué pasa con el tema del sueño acá? Con lo onírico, que también lo menciona Ciencio en el prólogo, y de que esto de alguna forma puede enriquecer nuestros sueños, o bueno, o juntarnos con una realidad onírica. Yo, si tengo que opinar, te diría que no lo vi tan onírico, sino lo vi de
desde otro punto de vista que me parecía más, no sé si lo imaginativo, lo especulativo, no sé, pero digo, obviamente lo importante es qué opinas vos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Yo opino que tiene algo de onírico, porque que no necesariamente lo onírico pasa por el sueño, hay un sueño más en vigilia, un sueño de ensoñarse, que tiene que ver con la imaginación. Entonces, en ese sentido, lo vi que sí, que existe, que está lo surreal, eso no... no es el sueño tradicional, ¿no? Si pienso en un sueño como desilvanado, como algo más incoherente, donde hay muchas puntas, esto tiene como una forma, ¿no? Pero quizá es eso, es como eh, eso que te trae a la realidad, ¿no? Ese anclaje con la realidad, quizá también tiene que ver con una mirada posterior del sueño, ¿no? Más que con el sueño en sí, ¿con qué te deja el sueño? ¿Qué es lo que te deja? El sueño después, creo que a todos nos ha pasado, soñar y pensar, ay, ¿por qué soñé tal cosa? ¿No? Y quizá hay un poco de eso, ¿no? Hay como una reconstrucción de la imaginación. Hay un porqué también de la imaginación. Por eso también tiene que ver eso que vos mencionabas de, hay como una frase final, no es una moraleja, pero hay como un pensamiento sobre eso que Claro, pasó. una reflexión, sí, sí, sí. Una Después re de cada encuentro hay una reflexión que es poética, ¿no? La reflexión es sí, poética, siempre abre y muy pocas veces cierra nada, no concluye, sino como una reflexión poética de este personaje, que es poético también, ¿no? O sea, sí. eminentemente poético, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, dice en un momento, las pestañas habían cobrado la delicadeza de la brisa, amacándose sobre mi mirada que había comenzado a lloriquear. ¿No? Hay un pulso poético en algunos momentos, porque la narrativa en general es más prosaica en general, que es Sí. la de avanzar, la de acción, ¿no? En general, estoy siendo Uh-huh. muy, estoy diciendo cosas muy genéricas, porque, pero aquí en algunos momentos sale la poesía, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves vos cómo fue para vos este trabajo? Sí. Este trabajo fue muy distinto a todos tus libros de Uh-huh. poesía, ¿o no? Es distinto desde lo de mayor largo aliento, ¿no? Desde ese lugar que era un desafío para mí en el hecho de tratar de sostener el relato más allá de que fuera más o menos poético. Obviamente, yo tengo un fuerte anclaje en la poesía y es algo que me atraviesa, pero me atraviesa en cualquier orden de la vida. Yo me considero una persona poética, ¿no? Para todo, para lo que hago, para contemplar nomás. Entonces, es inevitable que la poesía esté presente, ¿no? Entonces, a mí particularmente, si bien entiendo eso de que la narrativa en general es más prosaica, yo tengo una fuerte inclinación hacia aquellos tipos de narrativa que transgreden el género, ¿no? Que de alguna manera quedan en lugares como más indefinidos. Bueno, sin ir más lejos, ya te nombré el monogramático, que sin duda es un relato poético, pero pensar en Clarice Lispector, por ejemplo, Claro. con Agua Viva o con su novela La Hora de la Estrella, ¿no? Que es absolutamente poética, más allá de que hay diálogos, hasta los diálogos son poéticos, hasta las situaciones que se suceden en esa novela son poéticos. Entonces, a mí me gusta ir hacia, bueno, me gusta mucho la novela japonesa, ¿no? Natsume Soseki, Soy un gato, es una novela absolutamente poética. Kokoro es una novela poética. Y yo, claro, es inevitable, está lo poético. Y, no, y fue distinto, sí, porque el trabajo de la poesía, si bien tiene mucho trabajo, quizá es más breve,
es más cortoplacista, ¿no? Esto era un trabajo no solo por el texto, que es más largo, requiere otro entrarle, ¿no? Es de más largo aliento el trabajo en sí. No, pero también ahí me parece a mí que en un poema hay una cuestión de intensidad o de algo que es redondo en sí mismo, que culmina, y en el caso de esta narración hay una cuestión más de clima también, ¿no? O sea, mantener el clima por más que todo va cambiando, ¿no? En esta narración, capaz que yo no lo dije, pero en Corre, Corre, si bien yo veía esa playa un poco abstracta y todo esto, todo va cambiando. Y va pasando el día, y se va cansando, y en un momento la narradora está a punto de pensar que va a seguir corriendo, pero se va a dormir, como los Dormir corriendo. caballos, sí, dormir corriendo, ¿no? Exacto, sí. Algo muy sorprendente, pero está cambiando, y de la misma forma que va cambiando también el paisaje, un poco, digamos, Sí. ¿no? En cuanto a las piedras. Bueno, pero viste que en el prólogo Gerardo menciona Escandinavia, ¿no? Que Sí, es el libro anterior de poesía, porque yo tengo publicado ahora uno en este año, pero Escandinavia es un poema de largo aliento, es un poema largo, el libro en sí no son poemas independientes, más allá de que uno la poesía puede tomar el libro y leer de donde quiera, pero esto tiene un desarrollo, un principio, un desarrollo y un fin, se llega a un lugar en Escandinavia. Y Escandinavia es un poema que a mí me requirió también ir sosteniendo eso que estaba sucediendo ahí, que también es un viaje, ¿no? Es increíble, pero es un viaje porque, bueno, yo trabajo mucho, recurro mucho al viaje, pero en ese caso es otro viaje, es una geografía diferente, aunque también se toca, ¿no? Pero sí, de alguna manera sí, la poesía no siempre se cierra en lo breve y en sí misma, o sea, en Escandinavia a mí me sí, requirió todo un está bien, esfuerzo, ¿no? de acuerdo. Yo Sí, tengo sí, como ese hábito. ujú. Escandinavia giraba en torno digamos, al concepto de accidente geográfico, el Accidente accidente, geográfico. ¿no? El accidente que ocurre. Aquí, un poco para ir cerrando ya la charla, porque vamos en el minuto 42, dice la protagonista, un poco para ir culminando también, no voy a Sí, spoilear la novela, pero dice, el sol me hablaba directo a los ojos. sí. Bueno, ¿qué querés que te diga de eso? Bueno, no sé, Eso es una imagen poética, ¿no? Eso es una imagen claro. súper poética. ¿Qué pasa cuando el sol te habla, ¿no? Directo a los ojos? A veces se te caen las lágrimas, ¿no? Ujú. Eh, es lo que tiene, todo corre, corre, es eso, el sol te habla la noche, te hablan los extraños personajes, te habla el paisaje, te habla el tiempo. Corre, corre es eso, es un recorrer la vida en tanto vivos, ¿no? Ujú. Valga la redundancia, pero Sí, es recorrer el tiempo. eh, por eso en un punto, cuando hoy nos preguntaban, dije, está anclado en el presente, más allá de que haya movimiento, más allá de que sea ir de un lado hacia el otro y haya un paso y un caminar, ¿no? Y un trotar, hay un presente y el presente está activo, ¿no? Entonces es eso, ujú. todo nos habla y nos habla Sí, el pensamiento. aparte, una cosa que para terminar, nomás una cosa que me sorprendió es que en ese camino, esa protagonista que va, digamos, cambiando, se va transformando, va haciéndose más sabia, dice al final, nadie más me veía aunque me acerqué a todos, uno a uno haciendo brisa, ¿no? Estaba invisible, admirándolos y amándolos. O sea, parece como que hay como casi una disolución de su personalidad en ese movimiento amoroso, ¿no? En torno arranca la novela con un nosotros, continúa todo con el yo y después termina fundiéndose en otro nosotros. Hay eso es lo espinosista, ¿no? Eso es
lo clave, ¿no? Hay como un fundirse con lo otro, un componer un nuevo cuerpo. Hay toda una concepción filosófica sobre lo que es esa religiosidad, ese religarse con lo otro, y eso es lo que pasa al final. Muy bien, entonces digo, lo que podemos decir es invitarlos, digo, hablamos mucho de corre, corre, pero sabemos que lo que ocurre con los libros es que hay que leerlos, básicamente, porque cada uno se enfrenta al libro y cada uno tiene su propia lectura, su propia interpretación. Y digo, lo dije al principio, lo digo al final, es esa maravilla que tiene la literatura, ¿no? No hay dos lecturas iguales. Exacto. El Bueno, muchísimas imperativo, gracias. decía Teresa, el imperativo de correr como un viaje a la manera de Odiseo, partir al mundo para regresar al origen. Correr por la vida como meditación, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo imaginario? Como fluir, como autoconocimiento, como transmutación. Correr como un peregrino, decían, por los bordes, el borde entre la tierra y el mar. Le mer toujours recommence, de Paul Valéry. La aguja de un reloj o un ejército de caracoles. Correr como reflexión, no moraleja, sino como placer. Correr por el tiempo llevando bajo el brazo el monogramático. Un viaje que hace eco en el presente y que se desliza como la arena de esas playas de Teresa. Muchas gracias. Salimos ya en busca de Corre Corre, de la colección Iberletras. Gracias, Pablo. Gracias, Teresa. Tenemos más FIL 2021.